Bueno, muchas gracias. Primero quería comenzar por contarles por qué estoy aquí. Obviamente estoy aquí porque me invitó Miguel, su equipo, y estoy muy agradecido de tener la oportunidad, pero también estoy aquí porque creo que hay pocos momentos donde quienes estamos interesados en los negocios sustentables son tan importantes como el periodo que está viviendo Unilever. Creo que este año, después de haber tenido una situación o teniendo una situación de una oferta complicada desde un competidor, estar en la definición de los negocios tienen que ser capaces de equilibrar la rentabilidad financiera con los impactos sociales y ambientales, no renunciar al Unilever Sustainability Living Plan durante un año así de complejo, es el ejemplo que necesitamos para el mundo. Yo personalmente estoy comprometido a ayudar a que Unilever demuestre que es factible generar la rentabilidad financiera y maximizar el valor de la acción sin renunciar en ningún momento a estos principios, sino que incorporándolos cada vez más dentro del valor de la empresa y dentro del valor de la propuesta. Triciclos nació desde esa perspectiva. Yo fui, de hecho, durante muchos años copacker de Unilever, entiendo la complejidad que implica operar una empresa de estas características, y fundamentalmente nació enfocado en ese mapa, disculpa. Ese es el mapa del mundo donde se ve la generación de basura per cápita. Y lo que vemos ahí es que a mayor basura per cápita, el color es más oscuro. Inmediatamente la conclusión es la cantidad de basura es consecuencia del modelo de desarrollo. Hoy en día estamos sometidos a una problemática que es que necesitamos que la población del mundo avance, progrese, se desarrolle, tenga mejor calidad de vida, sin embargo, no podemos convivir más con esas consecuencias. Imagínense lo que significa desde el punto de vista de la población que hoy en día vive con menos de $1 por día. ¿Cómo vamos a llevar a esas personas a un modelo de consumo como el del norte o el hemisferio norte del planeta? Esa problemática es una problemática que atañe desde nuestro punto de vista todo, al modelo no solo de desarrollo, las políticas públicas, qué tipo de productos colocamos en el mercado, qué propuesta de valor estamos colocando en el mercado y finalmente los ciudadanos, cómo nos comportamos. Y lo que cuestiona fundamentalmente es qué es lo que hay en una bolsa de basura. Y cuando hablamos de una bolsa de basura, inmediatamente se nos viene a la cabeza un camión que se lleva esa basura, desaparece de nuestro entorno y lo lleva a algún lugar que la mayoría de nosotros no conocemos. Hoy en día estamos aquí en una ciudad que está tremendamente estresada porque se le están acabando los lugares, sino ya se le acabaron los lugares donde arrojar esa basura, con la consiguiente contaminación, con lo que significa en términos de emisiones de gases de efecto invernadero, etc. Pero también entendiendo que la basura es una consecuencia de nuestros hábitos de consumo. Todo lo que hay en una bolsa de basura de nuestras casas, de nuestras oficinas, en fin, está ahí porque elegimos comprarlo. Fue una opción en que muchas veces creímos estar comprando simplemente el contenido, pero no es así. Estamos comprando también y premiando a través del empaque. Estamos comprando a través de todo aquello que muchas veces queda rápidamente obsoleto. Y resulta que cuando vemos la basura, el 90% de lo que hay en una bolsa de basura es técnicamente reciclable, de cualquiera de nuestras casas. Sin embargo, cuando hablamos del problema de la basura, lo que se nos viene a la cabeza como solución es el reciclaje. Y ese reciclaje lo tendemos a graficar rápidamente en 3 contenedores de colores, o 4, quizás serán 5, pero normalmente un tipo de solución que nos llena de dudas. ¿Qué pasará con esos residuos? ¿A dónde los llevarán? Esto que tengo en mis manos, ¿es plástico, es papel, es metal? Los ciudadanos estamos llenos de dudas respecto de qué son los materiales, si son reciclables o no, y fundamentalmente a dónde van a parar. Y en lugares como Argentina, como Chile, como Brasil, los países donde nosotros operamos, además existe la realidad de los recicladores de base. Aquí en Argentina se les llama cartoneros. Son personas que evidentemente no necesariamente eligieron esa profesión, sino que es lo que la vida les ofreció o lo que les tocó. Son personas que recogen con una precariedad enorme ciertos materiales, los llevan a plantas de segregación, intermediarios, y finalmente tanto lo que viene de lo que hacemos los ciudadanos en nuestras casas, como lo que viene de los recicladores de base, va a parar a lo que se llama una planta valorizadora. Y una planta valorizadora es un lugar donde, en general, en continentes como Sudamérica, un montón de gente selecciona esos materiales, separa aquello que no es reciclable y por lo tanto que va a parar a un relleno sanitario. Ahí vemos que se incumple muchas veces la promesa. Yo hago todo un esfuerzo por separar para que muchas veces termine igualmente en el relleno sanitario, de aquello que es reciclable y termina en una planta recuperadora. Entonces aquí hay una cosa que es bien sorprendente. Cuando hablamos de reciclaje, muchas veces nos imaginamos esos 3 containers. Eso no es reciclar, eso es separar. Reciclar
es llevar un material hasta una planta recuperadora donde se transforma en materia prima virgen para un proceso industrial. No debiéramos ofrecer, por lo tanto, una solución si no somos capaces de garantizar qué es lo que va a ocurrir. Y quizás lo más sorprendente de eso es que, a pesar de que el 90% de lo que reciclamos, de lo que generamos como basura es técnicamente reciclable, hoy en día las metas que nos estamos poniendo como sociedad más moderna o que ha progresado, no va más allá del 10% de los residuos sólidos domiciliarios. ¿Cómo puede ser que estemos pensando en ir a habitar Marte si no somos capaces de ponernos una meta más ambiciosa que el 10% sobre algo que técnicamente llega al 90%? ¿Qué pasa con ese gap? ¿Por qué tenemos un 80% de tontera? Y es muy simple, porque nada se va a reciclar hoy en día a través de mecanismos espontáneos si el valor con que llega a una planta recuperadora es menor que el de la materia prima virgen. Es mayor, perdón. Si solo se van a recuperar y solo se van a reciclar materiales que tengan un costo menor al de la materia prima virgen alternativa. Si yo llevo una tonelada de vidrio, el procesador de vidrio, el industrial que genera botellas, me va a decir, bueno, ¿cuánto me cuesta el sílice virgen? Si el sílice virgen me cuesta 10, entonces yo no te voy a pagar más de 9,9, por poner un ejemplo, ¿no? Y por otro lado, ¿cuánto cuesta colocar una tonelada en un relleno sanitario? Hoy en día, en lugares como Buenos Aires, en países como Chile, como Brasil, es gratis tirar basura. Y esa es una distorsión brutal, porque no están integradas dentro de esa tarifa los costos reales que contempla el contaminar una hectárea, contaminar el mar o finalmente quemar eso y llevarlo a la atmósfera. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa con esto? El modelo convencional de reciclaje, lo que nosotros entendemos que debe ocurrir de forma espontánea, es minería urbana. Se van a recuperar ciertos materiales que son reciclables en la medida en que eso justifique una actividad económica que opera bajo ciertos parámetros naturales. Y eso nos tiene atrapados en un problema. El mercado está operando de forma perfecta, pero ese mercado no está contemplando las externalidades negativas que están asociadas a esos residuos. Entonces, ¿qué es lo que nos dijimos nosotros? Estamos hablando de hace 9 años atrás, 2 amigos, habíamos pasado por una serie de crisis personales, estábamos en empresas tradicionales, dijimos, miremos el mundo primero desde la perspectiva de este único entorno finito. Y ese único entorno finito tiene una particularidad. Y es que así como en esta sala no podemos meter 100.000 personas, en el mundo tampoco podemos poner personas infinitas. Eso lo entiende cualquier persona, lo entiende un niño de 5 años, estoy seguro que todos nosotros lo entendemos. Esta sala, como entorno finito, se comporta de la misma manera como se comporta el mundo. La mejor estimación que yo conozco de cuál es la máxima carga planetaria es 7,7 billones de habitantes. Hoy estamos llegando a 7,4 billones de habitantes. La tasa crece a 2,44 habitantes por segundo. Por lo tanto, la problemática es, somos demasiados, nos estamos comportando como plaga, tenemos que urgentemente cambiar ciertos hábitos, inclusive ciertos hábitos que han sido exitosos. Eso implica un cambio de paradigma brutal. Y los residuos es una de esas variables que tenemos que cambiar. Implica cuestionarnos nuestro modelo de consumo. Lo que estamos consumiendo materiales que muchas veces son finitos. Estamos consumiendo materiales que no se regeneran a la velocidad con que los vamos consumiendo. Y además estamos consumiendo bajo un modelo de después descartar fácilmente. Extraigo, produzco, consumo y finalmente descarto. Entonces, cuando nos paramos sobre este gráfico, dijimos, bueno, alguien en algún momento va a tener que hacerse esesas preguntas. Fue parte de, yo diría, nuestra arrogancia, en principio, decir, si estamos nosotros comportando de esta manera, no vemos nada pasando razonable alrededor nuestro, ¿será que no hay nadie haciendo esto? Obviamente, fue uno de los grandes errores, digamos. Hay un montón de gente pensando esto. Llevábamos por lo menos desde el año 72 cuestionándonos la finitud del planeta. Y hoy en día, parte de esa problemática que tiene que ver con los residuos de los empaques está muy bien graficado en la problemática de los plásticos. Cuando yo les pregunto por plástico, imagino que en esta sala puede haber gente más técnica, pero la mayoría de los ciudadanos creen que es todo una misma cosa, y no es así. Existen 4.000 tipos de polímeros distintos. Son todos igualmente, todos son diferentes, tienen distintas complejidades, tienen distintos procesos, en fin. Y hoy en día nos hemos llenado de plástico. Esta sala está repleta de plástico, mucho del cual no tiene necesariamente definido su destino de forma habitual, digamos. Tengo en la mano un poco de plástico, estoy vestido con plástico, estoy hablando desde plástico, estoy proyectando en plástico.
Hoy habrán escuchado ustedes que existen 5 grandes sopas de plástico. Se habla de islas de plástico, no son islas, son sopas. Una de nuestras gerentes generales participó de una de las expediciones, la expedición del Pacífico Norte, donde se midió cuánto es el plástico que está en los océanos, ¿no? y cuál es el impacto que eso puede llegar a tener. Hoy en día estamos hablando de que existe, esto era el 2015, 1 tonelada de plástico por cada 5 toneladas de peces por peso. Ese es el nivel de impacto de plástico que existe en los océanos. Si seguimos exactamente igual, en 2050 vamos a llegar a 1 tonelada de plástico por 1 tonelada de peces. La buena noticia que digo yo es, no vamos a llegar a ese punto. La mala noticia es porque esto se acaba antes. No existe una posibilidad, y hay un par de estudios de universidades que dicen la vida marina se acaba antes que eso. El problema que genera, no solo desde el punto de vista de la contaminación en sí mismo y el espacio que ocupa, sino que además cómo afecta la vida marina, cómo afecta la acidificación de los océanos, etc. Hoy en día, cerca del 90% de la biota marina está contaminada por microplásticos. La posibilidad de que ustedes, si se comieron una merluza hoy día al almuerzo, hayan comido un rico polímero es prácticamente absoluta. El 40% del plástico en el mundo está llegando a vertederos, el 32% en los océanos, el 14% incinerados, solo el 14% de los plásticos está siendo reciclado a nivel global. Y eso, como les digo, no es un tema que nosotros podamos hoy en día decir, se lo vamos a dejar a nuestros nietos, qué vamos a hacer con nuestros hijos. Tiene todo que ver con cuál es el mundo en que nosotros queremos vivir. Nos da para dejarlo para una siguiente generación. Entonces lo que hicimos nosotros es imaginarnos que eso iba a tener que cambiar. Y si eso va a tener que cambiar, va a tener que haber una cultura distinta. No éramos expertos en el tema, veníamos del mundo de los empaques, sabíamos empacar alimentos, etcétera, pero dijimos, bueno, imaginémonos que el consumidor va a ser un consumidor distinto. El consumidor, el ciudadano, va a tener que entender cuál es su rol en esto y, por lo tanto, qué es lo que ese ciudadano querría, por lo menos, tener una planta de valorización cerca. Y lo que inventamos es una planta de valorización en un container marítimo, capacitamos recicladores de base, cartoneros para que puedan trabajar en esa planta con el primer rol de enseñarle al ciudadano cómo reducir el 90% de los residuos sólidos y fuimos cerrando el ciclo. Hoy en día el modelo de triciclos ayuda también a que el consumidor se haga preguntas en el modelo de consumo, que empiece a cuestionarse qué es lo que está comprando, qué es lo que está eligiendo. Cuando antes era cool comprar un vaso que se va a desechar en 20 segundos y hoy en día ya es algo que yo debiera empezar a cuestionarme. Empiezo a decir, ¿en realidad necesito este vaso? ¿En realidad necesito este empaque, esta bolsa, etcétera? Y puedo hacer algo distinto, puedo generar valor ambiental a través de mis acciones. Estas plantas además lo que buscan es integrarse con las marcas, generar valor de marca, impacto cultural, social, incluso a través de nuevos procesos de reciclado, generar impacto económico y finalmente ayudar a que el reciclador de base, el cartonero, sea una persona que tenga la capacidad de hablar con las empresas productivas explicándole qué es lo que realmente ocurre en el entorno cuando un determinado envase es rechazado o finalmente llega a ser descartado. Entonces, Triciclo hoy en día es una empresa B de economía circular aplicada, ese es nuestro lema. La basura es un error de diseño, tenemos que rediseñar empaques, rediseñar las materias primas, rediseñar los procesos de consumo, rediseñar los modelos productivos y finalmente rediseñar cómo descartamos aquello que acaba su vida útil. ¿Cuáles fueron nuestras grandes utopías? La primera es crear herramientas de mercado para el urgente cambio cultural. Alguien tiene que empezar a hacer herramientas y no podemos esperar hasta que el gobierno las genere. El sector privado tiene que tener la capacidad de colocar herramientas que inspiren al poder público para poder hacer y usar herramientas eficientes. El segundo, trabajar sobre el triple resultado. Trabajar sobre modelos de negocio en los cuales tú tengas la capacidad de tener resultados y presupuestos y balances sociales, ambientales y financieros. Y además, dijimos, vamos a tratar de liderar lo máximo posible en distintos ámbitos. Empezamos colocando puntos limpios en Chile, en distintos lugares, ahí tengo 3 ejemplos. En Brasil, misma cosa. Empezamos a poner soluciones móviles, servicio domiciliario, diferenciales con software, indicadores de transparencia. Empezamos a trabajar sobre la dinámica de cambiarle la vida a los recicladores, entonces recicladores que trabajaban sobre el modelo de la izquierda, donde ellos iban a recuperar materiales todos mezclados y eso se convertía en un basural. Hoy en día están al frente, educando. Ahí estoy con el presidente del Movimiento Nacional de Recicladores de Base. Ellos se empiezan a dignificar y empiezan a entender que cumplen un rol importante en la sociedad. Empezamos a posicionarnos también muchas veces de forma espontánea como una herramienta cultural donde niños, ciudadanos de todo tipo se acercan para entender qué es lo que tengo en mis manos. Y cuando se trata del mundo de los plásticos,
es enorme la variabilidad. Muchas veces están mal rotulados o no están rotulados, la gente no entiende. Empezamos, por lo tanto, a entender un montón de productos que no tenían soluciones. Entonces, cuando tú empiezas a abrir, te empiezas a dar cuenta que hay soluciones para ciertos materiales y hay otros que no. Y la pregunta a continuación es ¿por qué no? ¿Y qué pasa con esos materiales? ¿Y cómo podríamos resolverlos si es que son técnicamente reciclables? ¿O cómo podríamos prohibirlos si no son técnicamente reciclables? Ese podría ser un escenario. Empezamos a trabajar en herramientas también para ayudar a que las empresas midan qué es lo que están colocando en el mercado. Entonces, lo que llamamos inventarios de materiales e índice de reciclabilidad, producto por producto, región por región. No es lo mismo una botella de agua mineral en Buenos Aires de lo que podría ser esa misma botella mineral en Salta. O un paquete de papas fritas acá de lo que podría ser ese paquete de papas fritas en Mendoza. Se comportan de manera distinta porque el problema muchas veces es logístico. Esta es una de las imágenes y los conceptos que más nos gusta. Empezamos a trabajar también con diseñadores de empaque. En la foto de arriba estoy hablando con una empresa muy importante de consumo masivo, con los 35 diseñadores para América Latina, y muchos de ellos no tenían noción específica de qué pasaba con ese empaque una vez que terminaba su vida útil, y por lo tanto empezamos a trabajar mucho en capacitar y educar diseñadores de empaque para que ellos puedan colocar mejores productos en el mercado. Participamos de la definición del New Plastics Economy. En enero de este año, en Davos, entregamos ya un informe donde con la Ellen MacArthur, con McKinsey, con IDEO, con el World Economic Forum y otras empresas como Unilever, presentamos una propuesta de hacia dónde tendría que avanzar el mundo de los plásticos para evitar un escenario tan dramático como el que expliqué antes del 2050, y eso implicó empezar a trabajar en lo que se llama un Global Plastic Protocol. ¿Cuál debiera ser esa ruta que debiera recorrer el mundo en materia de plásticos para evitar un escenario catastrófico? Empezamos a trabajar también en desarrollar maquinarias, cómo cerrarle el ciclo a aquellos materiales plásticos que no estaban bien resueltos, y desde el New Plastics Economy, cómo vamos identificando que hay un material que es técnicamente reciclable y lo que se necesita es que alguien coloque una solución técnica que incorpore quizás cambios aguas arriba en el empaque, mejor información para el consumidor y finalmente una maquinaria que procese, como en este caso, una solución específica para el polipropileno que estamos haciendo en Chile, donde el material al final se vende en la misma casa de Home Improvement. Hoy en día, desde nuestra utopía que empezó en Chile, ya estamos en 5 países, en 2 de ellos operando la mayor red de puntos de entrega voluntaria de Sudamérica, en los otros países con propuestas de consultoría y esperando seguir expandiéndonos. Estamos con un proyecto para llegar idealmente hasta aquellos puntos en el mundo donde se genera la mayor contaminación plástica, y esos son 5 países de Asia. Entonces tenemos una ruta para llegar a Indonesia, y parte de nuestra ruta también nos lleva a trabajar con empresas como Unilever en términos de identificar cuáles son las problemáticas específicas que hay en cada uno de esos países. Creemos que eso es importante por default, pero también es importante entender que no es solo lo que se haga en términos de resolver la captura del producto, mucho tiene que ver también con la información que se obtenga de todo eso. Dícese que data is the new oil. Cómo hacemos para obtener la mayor cantidad de información, para fortalecer una cultura empresarial de políticas públicas y de conciencia al consumidor que ayude a que el sistema opere de manera equilibrada considerando estos temas. Hoy en día tenemos decenas de miles de productos que hemos analizado y estamos trabajando con un montón de marcas en distintas partes, no solo de Sudamérica, sino que también en otros lugares del mundo. Hemos recibido un montón de reconocimientos y estamos muy orgullosos de cómo se ha reconocido nuestra herramienta y nuestras soluciones y el tipo de organización que estamos desarrollando en todos los países. Sin embargo, el qué hacer, el qué es una parte del tema. Como les dije, para nosotros también era importante el cómo. Y empezamos a trabajar en la búsqueda de la consistencia. Triciclos pasó a ser la primera empresa B en Latinoamérica. Después hemos recibido una serie de reconocimientos que van reafirmando el tipo de organización que queremos generar, siendo una de ellas es el reconocimiento de ser una de las mejores empresas enfocadas en sus trabajadores. Hoy en día tenemos aproximadamente 1.200 personas que están usando el poder de los negocios para hacer una diferencia a través del día a día, a través de lo que hacen, buscando contactarse y impactar positivamente a consumidores, marcas, políticas públicas, y están orgullosos no solo de lo que hacen, sino que además cómo eso se conecta con sus valores personales. Creemos que las buenas acciones provocan buenos cambios y creemos que hay 3 grandes posibilidades que tenemos los ciudadanos de a pie para cambiar el mundo. La primera supuestamente es en la urna.
Y yo digo ahí que por acción o por omisión cambiamos la realidad y lo estamos viviendo hoy en día en distintos países donde activo o pasivamente cambia radicalmente el mundo en la urna. En el momento de la compra, activa o pasivamente, digamos, en el momento en que yo elijo un producto, estoy eligiendo el mundo en el que quiero vivir y eso es algo complejo porque muchos productos están posicionados desde mi convenience en el corto plazo y tal cual como Unilever lo ha posicionado, tenemos que empezar a dejar de lado ese cortoplacismo y empezar a pensar en más largo plazo. Y por último, en el uso y destino de nuestro talento. Nosotros que estamos trabajando en el mundo de los desperdicios, creemos que no hay mayor desperdicio que el desperdicio de talento. Creemos que basta de hacernos los boludos, llegó el momento de hacernos cargo. Eso implica cómo vamos a usar nuestros talentos, nuestras capacidades, nuestros recursos para efectivamente construir el mundo en que queremos vivir y no necesariamente el mundo que idealizamos para nuestros nietos. No lo desperdicien. Muchas gracias.